Millonario le dio un aventón a abuelita indigente en la noche, pero al oírla cantar, huye horrorizado. Sir Charles Williams, un acaudalado millonario, dueño de una cadena de tiendas de ropa, venía de regreso de su oficina en la ciudad. Era casi medianoche. Había decidido manejar él mismo el vehículo esa noche porque hacía tiempo que no lo hacía, así que le dio libre el día a su chofer. Sir Williams se dirigía hacia su casa de campo, la cual quedaba en las afueras de la ciudad. Pasada la medianoche, ya casi llegaba a su hogar, cuando de pronto vio a una ancianita en la vía caminando sola. Sir Williams va tarareando una canción mientras conduce su auto de regreso a casa. A pesar de la poca visibilidad, más allá de las luces de su vehículo, logra divisar la silueta de una anciana caminando sola por la carretera. La figura de la mujer es pequeña y frágil. Parece estar luchando contra el viento que sopla con fuerza. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué hace una anciana en medio de la noche caminando por este paraje tan desolado? Se dice a sí mismo. El corazón de Williams se llenó de compasión y preocupación por la anciana. Sabía que no era seguro para una persona mayor caminar sola en una carretera peligrosa a altas horas de la noche, así que decidió detener su auto y ofrecerle un aventón. «Disculpe, señora, ¿está bien? Parece que necesita ayuda», le preguntó con tono amable. Cuando mira de cerca a la anciana, nota que su rostro está arrugado y pálido. Su aspecto era humilde y lleva consigo una pequeña bolsa de tela. Sir Williams se presenta y no puede evitar sentir simpatía por la anciana. Quería asegurarse de que ella estuviera bien y estaba contento de poder ayudarla. «Puedo ofrecerle un aventón en mi coche. No es seguro caminar por esta carretera a estas horas de la noche», le dice con tono caritativo. La anciana parecía cansada y asustada, pero a la vez se mostraba sorprendida por la oferta de ayuda. Aún así, acepta agradecida. Williams la ayuda a subir al vehículo y se asegura de que esté cómoda antes de continuar su camino. «¿Está bien? ¿Necesita algo?», le preguntaba con un aire de preocupación. Algo en esta anciana le parecía familiar, pero no podía recordar de dónde la conocía. A medida que avanzaban, le hacía preguntas, pero ella no respondía. En su lugar, se limitaba a mirar fijamente hacia la carretera, como si quisiera decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Disculpe mi curiosidad, pero ¿qué hace una señora como usted caminando a medianoche por esta carretera tan peligrosa?», le pregunta intrigado. El millonario estaba impresionado de encontrarse a una anciana indefensa, caminando sola a medianoche por esa carretera desierta. ¿Acaso no tiene miedo?, insiste en preguntarle, pero la anciana sigue sin decir palabra alguna. «No se preocupe, no quiero incomodarla. Solo quiero asegurarme de que está a salvo», le dice con tono tranquilizador. La noche estaba oscura y fría y la carretera parecía totalmente desolada. Sir Williams trataba de hacer conversación, pero la mujer se mantenía en silencio, aunque su rostro daba la impresión de estar agradecida por el aventón. «¿Será que esta anciana es muda?», se preguntaba para sus adentros. «Por más que le busco conversación, no logro hacerla hablar. Su cara me es familiar, pero ¿dónde la habré visto antes?». Tenía mucha curiosidad. El millonario la observa por el retrovisor.
Está seguro de haber visto a la anciana en algún otro lugar, pero no recuerda dónde. Durante el trayecto, él le hace preguntas para saber más sobre la anciana, pero ésta nunca responde nada. Solo permanece callada y nada más. De repente, se escucha un fuerte estallido y la vibración del vehículo se siente en todo el cuerpo. Sir Williams lucha por mantener el control del vehículo mientras los neumáticos chirrían en el asfalto. La sensación es de inestabilidad y peligro inminente. El ruido de los frenos y las llantas chillando llenan el aire, rompiendo el silencio de la noche y creando una sensación de caos y confusión en la escena. El vehículo parece estar fuera de control, tambaleándose y zigzagueando por la carretera, mientras el conductor intenta detenerlo. ¡No puede ser! ¡Se ponchó una de las llantas! Sir Williams se baja del auto y cambia la llanta, pero para su sorpresa, cuando se monta nuevamente al vehículo, la anciana ya no está. El hombre se baja y la busca por todos lados en la oscuridad del desértico páramo, creyendo que la anciana quizás se ha salido del auto cuando éste casi pierde el control, pero no la encuentra por ningún lado. ¿Cómo pudo desaparecer? Es como si se hubiese desvanecido. El hombre está muy confundido. Sir Williams continúa su camino de regreso a casa, pero la experiencia con la anciana misteriosa lo dejó pensativo. Al llegar a su mansión de campo, le cuenta todo a su esposa, pero ésta no cree en nada y hasta piensa que pudo ser algún espíritu. «Hola, mi amor, ya he regresado». Su tono era de cansancio. Hola, querido. Te ves cansado. ¿Cómo estuvo tu día? Fue un día interesante, no me lo vas a creer, pero algo extraño e inquietante me sucedió en el camino a casa. Le dice con aire de suspenso. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Mientras conducía por la carretera, encontré a una anciana caminando sola en la noche. Me preocupé por su seguridad, así que le ofrecí un aventón. Ajá. ¿Y qué pasó después? Bueno, ella no habló en todo el camino y parecía estar perdida en sus pensamientos. Pero de repente, uno de los neumáticos del coche se desinfló y casi perdí el control del vehículo. Fue una experiencia aterradora. Eso suena bastante misterioso. Lo sé, pero es la verdad. La anciana estaba allí cuando el neumático se ponchó y estaba tan asustada como yo. Me bajé del auto para cambiar la llanta, pero cuando regresé al auto, ya la mujer no estaba. La busqué por todos lados, pero parece que se la tragó la tierra. Fue muy extraño. Tal vez fue un espíritu que se apareció en tu camino. Los ancianos dicen que en esta zona hay muchas historias de fantasmas y apariciones. No seas ridícula, mujer. Los fantasmas no existen. Fue solo una anciana que necesitaba ayuda. Le dice en tono de regaño. Bueno, como tú digas. Pero la próxima vez que te encuentres con un espíritu en la carretera, no te sorprendas si no te creo. Su esposa seguía bromeando sobre espíritus y fantasmas, y a pesar de que Sir Williams no creía en fantasmas, no pudo evitar sentirse un poco inquieto por lo que había sucedido en la carretera. Aún así, intentó seguirle el juego a su esposa. «Claro, mi amor, no te preocupes. Mantendré mis ojos bien abiertos en busca de almas errantes en la carretera», respondió Sir William en tono de broma a su esposa. Bueno, querido, hoy ha sido un día de muchas emociones, así que es hora de descansar. «Sí, mi amor». La abraza con ternura. Sir Williams se sintió un poco frustrado por la reacción de su esposa. Él estaba seguro de que lo que había vivido era real,
y no podía entender por qué ella no le creía. Sin embargo, decidió cambiar de tema, así que le contó sobre su día en el trabajo y los planes que tenía para el fin de semana. Estoy seguro de que la anciana era real, pero ¿quién es ella? ¿Por qué me parecía tan familiar? Y lo más importante, ¿qué hay detrás de esa extraña sensación de misterio que la rodea? Se dice a sí mismo antes de quedarse dormido. A la mañana siguiente, Sir Williams ya ni se acordaba de su extraño encuentro con la enigmática anciana. Desayunó con su esposa y hablaron amenamente sobre las noticias de la actualidad. Se despidió con un tierno beso y se dirigió a su auto para emprender su viaje a la oficina. ¿Qué es esto? Esto es una manta, exclama con sorpresa. El hombre se quedó perplejo al encontrar una manta tejida con una lana muy extraña en su coche. Mientras la sostenía en sus manos, un extraño sentimiento de familiaridad lo invadió. La manta había aparecido de la nada, como si alguien la hubiera dejado allí intencionalmente. Pero, ¿quién? Luego recordó a la anciana a la que le había dado el aventón la noche anterior. Estoy seguro que es de la anciana. Ella debió dejarla aquí, pero ¿por qué me parece tan familiar esta manta? Un tumulto de emociones invadía todo su ser. Con determinación en su corazón, el hombre decidió que tenía que resolver el misterio de la manta y la anciana. No podía sacudirse la extraña sensación que lo había acompañado desde el momento en que la vio por última vez. Así que se propuso regresar esa noche por la misma carretera a la misma hora en la que la había visto por última vez. Con el pretexto de devolverle su manta, podría averiguar un poco más sobre ella. No voy a descansar hasta encontrarla de nuevo. Estoy seguro de que ella acostumbra a caminar por esa solitaria carretera todas las noches. El hombre estaba decidido. A pesar de sentir un poco de miedo y preocupación por lo que pudiera encontrarse en el camino, se armó de valor y se preparó para la búsqueda. Sabía que no sería fácil encontrar a la anciana en la oscuridad de la noche, pero confiaba en su instinto y en su capacidad para descubrir la verdad detrás de todo este misterio. Avanzaba por la carretera en busca de cualquier pista que pudiera llevarlo hasta la anciana. Miró hacia ambos lados, explorando cada rincón y recodo de la carretera, esperando ver alguna señal de ella. A medida que avanzaba, su corazón latía con más fuerza. Finalmente, después de un tiempo manejando, vio algo en la distancia que parecía ser una figura solitaria, tal como la primera vez. Con el corazón acelerado, se acercó y se dio cuenta de que era la anciana que había estado buscando. Con alivio y emoción, se acercó a ella y comenzó a hablarle. «¡Hey, señora! ¿Se acuerda de mí? Anoche nos encontramos. Súbase, le doy el aventón de nuevo». A pesar de que la anciana acepta y se sube al auto, continúa callada ante las preguntas que le hace Williams. Nada parece inmutarla hasta que de pronto una pregunta en concreto la hace reaccionar inesperadamente. «¿Esto es suyo?», le muestra la manta. La anciana, que permanecía indiferente ante las insistentes preguntas de Sir Williams, ha abierto los ojos de par en par en señal de sorpresa. Rápidamente estira la mano para tomar la manta, pero el hombre la retiene. «Sí es suya, entonces. Por favor, dígame dónde obtuvo esa manta. Me parece familiar. Sé que la he visto antes.
pero no logro recordar dónde. Con tono de intriga. Tu madre te envolvía en una manta parecida, hecha con ese mismo tipo de lana. Sir Williams no podía descifrar qué lo había asustado más, si el hecho de que la anciana rompiera el silencio repentinamente o lo que le acababa de decir. Pero lo más sorprendente fue cómo lo dijo, con un tono de voz que parecía provenir de otro mundo, como si un espíritu estuviera hablando a través de ella. ¿Cómo puede usted saber algo así sobre mi madre y de mí? Le temblaba la voz. El hombre se detuvo en seco al sentir una presión en el pecho. Fue entonces cuando notó que su corazón latía con tanta fuerza que parecía que estuviera a punto de salirse de su pecho. Una ola de miedo y ansiedad se apoderó de su cuerpo, recorriendo cada parte de su ser con una sensación de terror que lo paralizaba. Mi madre se llamaba Amanda. Hace varios años que dejó este mundo. ¿Usted la conoció? Le pregunta con insistencia. La anciana volvió a su habitual silencio y en ese mismo instante la mente del hombre se inundó de pensamientos oscuros y perturbadores. No podía evitar sentir que algo siniestro se escondía detrás de esa anciana. Después de una hora de viaje, una sensación de alivio lo invadió y su mirada se iluminó con una luz renovada. La tranquilidad que ahora sentía apaciguó su mente y lo hizo sentir más relajado. Fue entonces cuando recordó dónde había visto a la anciana. Ya sé dónde la he visto. Usted es la señora que siempre está vendiendo verduras en las afueras del edificio donde tengo mi empresa. La anciana lo mira con desconfianza, pero asiente con la cabeza para confirmarle que está en lo cierto. En realidad, ella pasa todo el día cerca del edificio vendiendo su mercancía y luego se retira a su casita en el campo. Por lo general, algún buen samaritano le da un aventón. Ahora entiendo por qué su cara me era tan familiar. Lo que aún no entiendo es cómo puede ser que sepa cosas de mí y de mi madre. Sir Williams sigue intrigado. Pero Sir Williams quedaría aún más impactado todavía. La anciana le cuenta algunas cosas específicas de la vida del millonario cuando era un infante. El hombre no puede creer lo que está oyendo. No tiene idea de cómo esa extraña anciana sabe tanto de él. Finalmente la anciana le dice que se detenga, que su casita está cerca. El millonario, muy intrigado y sin ninguna respuesta de la anciana, detiene el auto, pero antes de que la anciana baje, ésta entona una canción. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaremos juntos para seguir amándonos. Espere, ¿qué canción es esa? Estira el brazo para detenerla. Pero otra vez la anciana ha desaparecido sin dejar rastro. La busca desesperado por todos lados, pero no la encuentra. Por un momento, el hombre se vuelve presa del miedo. Empieza a creer que la anciana en realidad es un espíritu. Mi esposa tenía razón.
Esta anciana debe ser un espíritu que quiere atormentarme. Sale huyendo del carro despavorido. El millonario, ya más calmado, decide regresar al auto. Vuelve a echar un vistazo por todo el lugar, pero no hay señales de la mujer. Entonces, recuerda la canción que entonó la anciana antes de desaparecer. Un túmulo de emociones atravesó su mente en tropel, dejándolo aturdido y con la respiración entrecortada. Una sensación de inquietud lo invadió y se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir algo que tal vez preferiría no saber. No puede ser. Es la misma canción que mi madre me cantaba cuando era un pequeñín, para dormirme. Estaba impactado. Sir Williams se estremeció al recordar la voz temblorosa de la anciana entonando la canción. ¿Por qué ella había elegido precisamente esa canción? ¿Qué oscura historia habrá tras la aparentemente inofensiva anciana? De alguna manera esa extraña anciana se ha enterado de cosas de mi niñez y ahora pretende atormentarme. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Qué será lo que pretende esta mujer? Hablaba consigo mismo. Pero esta vez está decidido a revelar el misterio. Así que con el corazón acelerado buscó a la anciana por todos lados, sin importarle el peligro que pudiera correr en aquel lugar desolado. Finalmente mira a lo lejos una casita, sola, en aquel desértico paraje, y una extraña sensación de misterio lo invadió. Con paso firme avanzó hacia la casita, pero conforme se acercaba, una intensa sensación de peligro lo invadió. ¿Qué secreto se ocultaba allí dentro? Respiró hondo y se asomó por la ventana, y allí estaba la ancianita. La anciana es real, no es un espíritu. Dejó escapar un suspiro de alivio. Con un golpe seco abrió la puerta y entró. Un silencio sepulcral reinaba en el lugar. Lo que estaba a punto de descubrir lo dejaría petrificado. Frente a él estaba una pequeña mesa. Lo que veían sus ojos allí lo dejó sin palabras, y una extraña sensación se apoderó de él. El sonido de unos pasos lo hicieron reaccionar, y al voltearse, se encontró cara a cara con la anciana. En este instante usted me va a decir qué significa eso. Señala unos retratos. ¿Por qué tiene esas fotografías mías de cuando era pequeño? Respóndame. El rostro arrugado y pálido de la anciana refleja un miedo palpable. El ambiente está cargado de tensión, mientras Sir Williams la interroga insistentemente. Cada pregunta que hace parece hundirla aún más en el terror que la consume. La anciana intenta responder, pero su voz es apenas un susurro tembloroso. Sus manos tiemblan y sus ojos se llenan de lágrimas mientras lucha por mantener la compostura. Williams la mira fijamente. En ese momento, su expresión fría no muestra ningún signo de piedad o compasión. Respóndame, ¿de dónde sacó esas fotografías? Casi gritando. El ambiente se vuelve más tenso cuando de repente la anciana deja escapar un grito agudo y se cubre el rostro con las manos. En ese momento, Sir Williams se inclina hacia ella con una voz fría y amenazadora, lo que añade aún más tensión a la situación. ¿Por qué tiene esas fotografías? ¿Cómo es que sabe de la canción que me cantaba mi madre? Pregunta con tono cada vez más duro. La anciana solloza incontrolablemente, incapaz de responder.
El miedo la ha paralizado por completo. Sir Williams se levanta, se le acerca con impaciencia. Su sombra oscura parece arropar a la anciana. «Necesito que me responda, por favor». Finalmente, Sir Williams se rinde ante la expresión de terror en el rostro de la pobre anciana, cediendo ante la emoción que la embarga. Retrocede unos pasos, incapaz de mantener su postura desafiante ante la mirada aterrorizada de la mujer. «Mire, no es mi intención asustarla. Le ruego que me disculpe. Me dejé llevar por el impacto de encontrarme con esas fotografías mías aquí». El millonario intenta calmarla y hacerla sentir en confianza para que pueda hablar con libertad. Es evidente que la anciana está ocultando un gran secreto y Sir Williams quiere descubrirlo. Finalmente, después de un largo momento de tensión, la anciana parece decidida a hablar. Sus ojos se llenan de lágrimas y su voz se quiebra al hablar, pero comienza a contarle todo a Sir Williams. Años atrás, siendo una adolescente, trabajé como empleada doméstica en casa de Amanda, tu madre. Cuando salí embarazada, mi patrona me propuso adoptar al pequeño. Margaret, piensa en tu hijo. Él merece tener una vida mejor, me dijo. El millonario se queda atónito al escuchar lo que la anciana le empieza a revelar y su mente comienza a trabajar a toda velocidad, tratando de procesar la información. Llorando y con el corazón destrozado, acepté entregarle a mi hijo. En esa época, ser madre soltera era muy difícil y con un salario de doméstica no me alcanzaría para mantener al pequeño. Así que decidí aceptar el trato. Me imagino lo angustiante que fue para usted entregar a su hijo, le dijo en tono compasivo. Pero, ¿dónde está su hijo ahora? Amanda, que nunca pudo tener hijos, adoptó a mi pequeño, pero luego se deshizo de mí. No me permitió estar cerca de él, ni ser parte de su vida. ¿Está usted tratando de decirme que... No le salían las palabras. Se me ocurrió la idea de vender verduras y frutas cerca de tu edificio para poder verte de vez en cuando. Así encontré la manera de seguir estando cerca de ti. Aunque no pudiera hablarte, sí pude verte crecer. Con un rostro sombrío y una mirada perdida en el vacío, Sir Williams escucha el relato de Margaret. Lo que acababa de descubrir era devastador y no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. Finalmente, cuando la anciana terminó su relato, Sir Williams se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas y con una voz quebrada por la emoción, le prometió que haría todo lo que estuviera en su poder para ayudarla a superar su dolor y encontrar la felicidad que se merecía. Margaret, te prometo que voy a hacer todo lo posible para protegerte y me aseguraré de que nunca vuelvas a sufrir. Las lágrimas seguían brotando de sus ojos. Esa noche fue una casualidad que le diera un aventón, y al encontrar la manta en su carro, se dio cuenta de que estaba hecha de la misma lana en la que su madre lo envolvía cuando era un recién nacido. Además, la canción que ella cantaba era la misma que le cantaba su madre cuando él era apenas una criatura de unos pocos meses de edad. Sir Williams nunca supo que Amanda no era su madre biológica, pero disfrutó de su amor y sus cuidados hasta el fin de sus días. Cuando Amanda falleció, Williams heredó su fortuna y siguió dirigiendo sus negocios.
Ahora que Williams tuvo la oportunidad de reunirse con su verdadera madre y decide llevarla a su hermosa mansión, juntos compartieron momentos inolvidables, llenos de alegría y amor que les hizo olvidar su tormentoso pasado. Cuando Margaret fallece, pues ya era una anciana, Williams, aunque estaba triste, se sentía agradecido por haber encontrado a su madre biológica y haber tenido la oportunidad de disfrutar de su compañía, aunque fuese por unos pocos años. Después de la partida de sus dos madres, Williams encontró consuelo en visitar sus tumbas con regularidad. Sabía que ambas mujeres lo amaron profundamente, cada una a su manera, y que siempre lo consideraron su hijo. Se tomaba su tiempo para recordar los momentos preciosos que compartió con cada una de ellas. Se sentía agradecido por haber tenido la oportunidad de conocer y amar a dos mujeres tan maravillosas. Sabía que su amor nunca moriría y que siempre llevaría consigo los recuerdos felices que compartió con cada una de ellas. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Pero antes de despedirnos, nos gustaría saber su opinión sobre este interesante tema. ¿Es la situación económica de la madre biológica una razón válida para dar a su hijo en adopción? ¿Existían otras formas en las que Amanda podía ayudar a su empleada, además de adoptar a su hijo? Hasta pronto. Que Dios los bendiga.